compilar todo lo que es la patología vascular. Anteriormente se hacía un par de clases, ahora solamente en una. Lamentablemente la universidad, por política de la universidad, está reduciendo mucho más las clases teóricas, así es que aquí es importante que ustedes lean un poquito y traten de compilar, traten de aprender. Voy a enviarle, estoy haciendo un ofrecimiento que dije que no le iba a hacer, un pequeño artículo que tengo que me gustó muchísimo de una revista y es sobre patología vascular. Está muy resumido, pero toda la patología vascular son, si no bien recuerdo, 10 hojas. Pero está tan resumido que ustedes tienen que interpretar cada renglón lo tienen que interpretar bien, porque lo bueno de este artículo, por eso les digo, me ha gustado mucho, está pues resumidísimo y trata de dar cada uno de los conceptos. Entonces, léanlo, aprendan los conceptos fundamentales y esos, si no se olvidan, van a saber defenderse. Aquí nosotros no pretendemos que ustedes sepan como un especialista, ni mucho menos. Lo que ustedes tienen que reconocer es las partes fundamentales, porque de esto depende muchas veces, digamos, la integridad del paciente, o en todo caso, o sea, lo puede terminar amputado, o también, como vamos a ver, tiene que ver con la vida en general. Entonces, bajo esa figura, arrancamos un poco tarde nuestra clase. Me van a disculpar, bueno, yo voy a borrar mi linda cara para ganar un poquito digamos, en visión y les llegue mejor la señal. Me indican si es que, ¿dónde está por compartir? Ah, caray. Ahí está. Bueno, ven la clase, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. ¿Así o lo amplío más? ¿Está bien así o lo amplío más? Está bien así, creo, doctor. Como usted Perfecto, se le haga más conveniente. Bueno, este material, supongo que Carol está grabando, ¿sí? Sí, ¿no? Sí veo Sí, acá se está grabando la clase. el foquito rojo, perfecto. Bien, jóvenes, aunque nos demoremos, por favor, de los pocos presentes que hay, si hay algún concepto que no me han comprendido, me interrumpen nomás, por favor, ¿ya? Y para aclararlo. O si prefieren también, al final lo hacemos. Lo que interesa acá es que fundamentalmente ustedes salgan con lo que pretendemos darle, que son conceptos claros. Insuficiencia arterial periférica. ¿Por qué se habla así? Porque se habla de lo que es patología vascular periférica y central. ¿Cuál es la central? Es la insuficiencia en el corazón, o sea, lo que más relacionamos con lo que es la insuficiencia coronaria o los famosos infartos, ¿no es cierto? Entonces, esto se refiere a las arterias periféricas, fundamentalmente de miembros inferiores, porque en los miembros superiores, por suerte, es infrecuente este tipo de patología. Ya está. En líneas generales es un desorden pues, de la circulación y se refiere a cualquier patología de los vasos sanguíneos fuera del corazón. Pero no olviden algo que olviden. Cuando hablamos de patología vascular, incluye a los vasos linfáticos. ¿No? Incluye los vasos linfáticos. Acá, para aclarar un par de conceptos con los que ustedes ya se han tropezado seguramente, arterioesclerosis y ateroesclerosis. La cosa, si la ven, el término resulta siendo descriptivo. Arterioesclerosis, esclerosis es dureza, ¿no es cierto?, de las arterias.
Y la ateroesclerosis es, digamos así, una dureza, pero ocasionada por los ateromas, en buen castellano, en resumido. Entonces, la arteriosclerosis no necesariamente está totalmente ligada a la ateroesclerosis, también puede deberse a otras causas, calcificación, endurecimiento, ¿no es cierto? Y lo cual impide que se transmita adecuadamente el flujo sanguíneo e igualmente lleve pues los nutrientes y lleve el oxígeno, que es lo fundamental que lleva la sangre. La aterosclerosis se refiere a que se depositan placas de colesterol normalmente, ¿en dónde? En la capa media. Ya vamos a ver más adelante ese pequeño detallito. Se deposita en la capa media y este va invadiendo la luz del vaso y la termina por obstruir. O también, como está cubierto solo por la íntima, se lesiona, queda expuesta el colesterol y ustedes saben que la sangre que entra en contacto con tejido que no es la íntima, entonces se producen trombos y se obstruye. Entonces todo esto lleva a una catástrofe distal en cuanto al flujo sanguíneo. Esto de arteriosclerosis obliterante trata de ser muy descriptivo. ¿En qué sentido? Se produce por problemas de esclerosis, endurecimiento de las arterias, sean mayores o menores, y que están siendo obstruidas, ¿no es cierto? Obliterante, oblitera. Y puede deberse, pues, en líneas generales en el corazón, en el cerebro, y a nivel de las vísceras abdominales, igual también las extremidades. ¿A qué lleva finalmente? A problemas en las extremidades, infartos, ACVs en el cerebro, en fin. Y en las vísceras abdominales, que aparentemente nos suena como algo infrecuente, pero no crean, no es tan infrecuente. Hay quienes tienen lo que se llama el angor no del corazón, sino el angor de la parte abdominal. Cuando se ingiere alimentos y se requiere mayor cantidad de flujo sanguíneo y están obstruidos los vasos, se produce pues un dolor isquémico. Aquí tratamos de tener un pequeño cuadrito digamos, de lo que viene a ser la arteria enferma. En la izquierda tenemos aquí la arteria normal, ¿cierto? ¿Cuántas capas tiene la arteria normal? Ven, no sé si logran apreciar los colorcitos, la íntima, porque está dentro, en íntima relación con la sangre. La capa media, es mejor hablar de capa media. ¿Por qué? Porque en la capa media se van a depositar o van a estar constituidos por una serie de elementos. Dentro de ellos, en algún lugar, de acuerdo al tamaño de las arterias, hay capa muscular. Entonces, hablar de la capa media como si fuese la capa muscular no es correcto. Cuando estamos en grandes vasos, lo que predomina aquí es el colágeno, la elastina. Luego va a predominar, se va alejando, va a predominar el músculo y finalmente ya no hay prácticamente nada en la capa media. Solamente hay íntima y la de afuera, que es la adventicia. Entonces, esta es la capa normal. Y aquí al lado tenemos una arteria enferma llena de placas de ateroma. Como ahí lo dice, placas de ateroma. Pero si ustedes son un poco observadores, verán que esta imagen hecha, ¿no es cierto?, por Adam, que es reconocido, está mal hecha. Vean ustedes con detenimiento. La placa de ateroma no está en contacto con la sangre. Esta íntima está por dentro. ¿Ya? Está por dentro, cubriendo la placa de ateroma, porque estrictamente hablando, la placa de ateroma está en la capa media. Entonces, aquí en este dibujo, para los que tienen memoria fotográfica, este dibujo está mal hecho. Más adelante creo que hay una cosita en la cual está mejor, pero ténganlo en cuenta. A veces estos errores sirven para precisar cosas. Aquí tenemos, vean, en esto está mejor, la arteria normal, la arteria cuando se está iniciando el depósito, y como ustedes verán, la íntima está por dentro y la placa de ateroma está en la capa media. Igualmente en esta, ¿no es cierto?
la íntima está en contacto con la sangre, la capa media está llena de ateromas y la adventicia externa. Y si lo ven en este corte, ahí sí está mejor. Vean ustedes estas células que son las capas endoteliales o capa íntima. Por fuera la capa media y por fuera y más afuera la adventicia. Entonces, la sangre, especialmente las plaquetas, nunca están en contacto con elementos que no sea la íntima. Si se lesiona esta íntima, se despierta todo un mecanismo de coagulación y se produce trombosis. Entonces, recuerden esos pequeños detallitos. En líneas generales, las enfermedades vasculares pueden asentar en el corazón, en el cerebro o en las arterias. Pero, ojo, que es un problema general. Puede tener predominancia en uno de ellos, puede tener predominancia en dos o puede estar en los tres. Entonces, un paciente de repente tiene muy escaso problema, digamos, a nivel de las arterias, son pocas placas de atenoma, pero mayormente en el corazón sí. Perfecto. Igual sucede en la parte del cerebro. Pero cuando hablamos del cerebro, generalmente esto no está dentro de las arterias del cerebro, sino en las arterias principales que irrigan al cerebro, como son las carótidas. Internamente no hay mucha afectación. Y las arterias periféricas, que van pues desde el nacimiento de la aorta hasta la última capilar que puede existir en las extremidades. Y como ven ustedes acá, se pueden conjuncionar dos o tres de ellas. Y si alguien tiene pues los tres, obviamente que el riesgo de enfermar y de morir es mucho más alto. Siempre han escuchado hablar de los factores de riesgo. Por eso les digo, esta es una revisión genérica de todo lo que viene a ser la patología vascular. Hay 4 pilares que son fundamentales. Los otros son casi complementarios. Los 4 pilares que ustedes van a aprender, porque esto lo van a usar toda su vida, salvo el caso que cambie la medicina un poco. Tenemos alteraciones del colesterol, tabaco, hipertensión y diabetes mellitus. Son 4 factores fundamentales que inciden seriamente en todo lo que es la patología vascular, en el cerebro, en el corazón, en fin. ¿Está? No es necesario que nos detengamos mucho. La elevación del colesterol lleva a la obstrucción, pues, por mayor depósito de placa de ateroma, a obstrucción de las arterias, las carótidas o de las coronarias, y finalmente se van a producir serios problemas. El tabaco está proscrito. ¿Por qué? Por su acción vasoconstrictora. Vasoconstrictora. Entonces, no solamente afecta a los grandes vasos, sino fundamentalmente los vasos pequeñitos. Y si se constriñe allí los vasos, no irriga pues el tejido. La hipertensión es conocido por todos las alteraciones que ocasiona el hecho de ser hipertenso y sobre todo no bien controlado. La diabetes mellitus es conocido también que se dice que el riesgo, el que tiene diabetes tiene un riesgo mucho mayor que el paciente que no tiene diabetes de desarrollar enfermedades vasculares, al punto que la han llegado a clasificar en 5 veces mayor el riesgo de tener problemas vasculares en los que son diabéticos. Otros que ayudan en la edad avanzada, el género masculino. ¿Por qué el género masculino? Porque las mujeres están protegidas por los estrógenos. ¿Hasta qué? Hasta que le llega pues la menopausia. Porque ya ahí disfunciona, entonces de ahí en adelante comienzan a nivelarse las cosas, porque ya no están protegidas por los estrógenos. Entonces ya hacia adelante va avanzando la edad, ya no tienen la misma protección. La hipertrigliceridemia, es elevación del colesterol, que no necesariamente va de la mano con lo que es el colesterol. Los triglicéridos son elevados fundamentalmente y tienen relación directa, ustedes recordarán, de bioquímica con los carbohidratos, ¿no? Y la conversión a nivel hepática de elementos grasos. Sedentarismo, esto es vital
Entre más sedentarios, las posibilidades de desarrollar enfermedades vasculares o enfermedades del corazón, del cerebro, son mayores. Por eso se recomienda por todo lado que se haga ejercicio, 1 a 2 horas por día, ¿no es cierto? Los que no hacen ejercicio en la vida diaria están corriendo un altísimo riesgo. Obviamente, como en todo, la genética, el antecedente familiar. Y finalmente, una alteración en la cisteína, la homocisteinemia, ese es homocisteína. Esta es una alteración que tiene que ver con la oxidación de las LDL, con la MP cíclica, en fin, y que lleva a una alta incidencia de alteraciones sanguíneas, trombosis y obstrucciones de las arterias. Esto se refiere a la homocisteinemia, a grandes rasgos, están ocasionadas por baja de ácido fólico y de vitaminas B6 y B12, y su contraparte pues está en que reciban una buena cantidad de ácido fólico o de vitaminas B6 y B12, ¿verdad? Por eso digo, tiene un efecto tóxico directo sobre el endotelio, lo cual hace que se produzca trombosis y en las oxidaciones de la LDL. Bueno, esto lo dejamos ahí, ustedes lo pueden ampliar un poquito más. En líneas generales, la enfermedad arterial periférica se divide en dos. La que tiene fundamentalmente parte orgánica y la que se llama funcional. Dentro de la parte orgánica, la más frecuente, la más conocida por edad y por todo lo demás es la arteriosclerosis. Ya en menor proporción viene la enfermedad de Buerger, la arteritis de Takayasu, la arteritis temporal. Se destacan estos pequeños cuadros y los vamos a hablar un par de palabras por más adelante para que ustedes les sirva de incentivo y den una pequeña revisadita adicional complementaria. Pero la mayor parte del problema del orgánico está relacionado con la arteriosclerosis y la ateromatosis, ¿ya? Arteriosclerosis y ateromatosis. Y en cuanto a lo funcional, sucede también que se producen falta de irrigación sanguínea porque hay una alteración de la parte funcional y eso está, la estrella de esto es la enfermedad de Raynaud, en la cual se presenta un fenómeno típico y característico que es el fenómeno de Raynaud. La enfermedad no es lo mismo que el fenómeno. O sea, el fenómeno está presente en la enfermedad, pero la enfermedad lleva un contexto mayor de cosas que se presentan. Ahora, el fenómeno de Raynaud puede estar presente no solamente en la enfermedad de Raynaud, sino también en otras patologías, como rápidamente lo veremos adelante. De las enfermedades orgánicas, como ustedes han visto, la enfermedad de Buerger, bien llamada también tromboangeitis obliterante. Tromboangeitis, trombo e inflamación de los vasos y que obliteran el vaso. El nombre es descriptivo, ¿no es cierto? Esto afecta a las arterias distales de pequeño y mediano calibre y también a las venas, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. ¿Ya? ¿Y por qué? Se produce una obstrucción de estos vasos por el proceso inflamatorio. Por eso dice angeitis, por el proceso inflamatorio. Casos raros pero difíciles de manejar y los resultados no son buenos. ¿Cómo se manifiesta? Como claudicación. Ya adelantaremos qué significa claudicación. Claudicación, lo que quiere dar a entender es que un paciente hace ejercicio, camina, o está haciendo ejercicio aunque sea sentado, ahora está haciendo bicicleta estacionaria, por ejemplo, entonces siente que le falta sangre en los músculos, se vuelve pesado los músculos y causa dolor. La isquemia, la falta de oxígeno, ocasiona dolor. Entonces, a eso se llama claudicación. Claudica el paciente. Luego se reposa, se restituye la cantidad de oxígeno, se libera la célula muscular de todo lo que acumuló por mala oxigenación y otra vez está en condiciones de volver a trabajar. De tal manera que vuelve el paciente en buenas condiciones a hacer esos ejercicios. Por eso se llama claudicación.
El fenómeno de Raynaud en tromboangiitis se presenta en un 40% y tromboflebitis migratoria se refiere a que se producen pues, trombosis de las venas superficiales, pero que habitualmente no están localizadas en el mismo lugar, sino que saltan de un lado a otro, a otro. Para que entiendan un poquito la figura es, si ustedes tuvieran venas dilatadas, o sea, varices, es lógico que esas venas pudieran trombosarse. Pero quien no tiene varices y de repente se le trombosa una venita delgada, ah caray, ¿qué pasó aquí? Y después repite en otro lugar fuera, o sea, no hay un sustento anatómico. Por eso se dice tromboflebitis migratoria. Esto, su enemigo fundamental es el tabaco. Paciente que tiene enfermedad de Buerger tiene que estar inclusive lejos de los que fuman. De tal manera que el enemigo número 1 es el tabaquismo. Tiene gran probabilidad por problemas genéticos, y hay que diferenciarlo de que esta enfermedad no tiene conexión con otras enfermedades del tejido conectivo o con la diabetes, son cosas distintas. Afecta generalmente a pacientes de mediana edad, vean, de 35 a 40 años. Se afectan, como dijimos, las arterias distales, tanto de miembros inferiores, sean superiores, de los miembros, perdón, sean superiores o inferiores. La aterosclerosis generalmente es en personas de edad y en miembros inferiores. En cambio, afecta hasta los miembros superiores y en personas jóvenes. El dolor, la claudicación es lo fundamental, va aumentando el daño de la parte distal hacia la parte proximal. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico? Con arteriografía, en la cual se ve que los vasos están afilados. Haré un paréntesis acá y les diré que esto de la arteriografía es el gold estándar. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que ya han llegado los tomógrafos de alta resolución. Cuando llegaron por acá los tomógrafos tenían lo que se dice 8 cortes. 8 cortes. O sea, hacían 8 cortes en 1 milímetro y con eso reconstituía una imagen. En cambio, ahora tiene 128 cortes en 1 milímetro. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la precisión que tienen a reconstruir una imagen en el aparato en forma computarizada? Entonces, no se le va prácticamente ningún detalle. Entonces, con esto ya se está usando, porque la arteriografía tenía riesgos cuando se hacía, entonces ahora se está usando los tomógrafos, pero para tener idea clara tiene que ser un tomógrafo de alta resolución, o sea, de 128 cortes. Inclusive es mucho mejor que cuando tenemos una angioresonancia. El tomógrafo para estas cosas es más gráfico que la angioresonancia. Si las lesiones son distales, obviamente no vamos a poder revascularizar, porque hay un principio, por eso se llama bypass. Cuando tenemos una lesión, por ejemplo, cerca de la rodilla, entonces bypassamos esa lesión. Traemos desde la parte de la femoral común, por decir, pasamos por encima de la rodilla y la localizamos en lo que es la pierna, ¿no? En la tibia, cerca de la tibia, o sea, la arteria tibial posterior o la peronea. Entonces, ahí nosotros, si esos vasos distales están de buen calibre, nosotros hacemos un bypass. Pero cuando los vasos distales están lesionados, es imposible hacer un tratamiento de revascularización. El uso médico de esteroides, o sea, corticoides, en otras palabras, a pesar de que es un proceso inflamatorio, no da muy buenos resultados. Habrán escuchado también hablar de la arteritis de Takayasu. El nombre ya lo dice. Arteritis es una enfermedad de los vasos que tiene ciertas características especiales, siendo la más frecuente la que obstruye la parte de los vasos que nacen del callado de la aorta.
del callado de la aorta, de tal manera que se obstruyen los vasos y entonces no llega a sangre directamente a la subclavia. Por eso se le dice enfermedad sin pulso, porque obviamente el paciente se queda sin pulso, puede tener inclusive pulso a nivel de las piernas, pero en la parte superior, que es la fuente fundamental de esta enfermedad, se va a ver alterado. No hay pulso, pues obviamente. Los síntomas van a depender de acuerdo a la rama que está lesionada, sea cerebral, tronco brachiocefálico, subclavia, en fin, ¿no? En el diagnóstico se pueden encontrar soplos, no hay pulsos y fundamentalmente se hace el diagnóstico por la tomografía espiral multicorte en la angiotomografía. El tratamiento inicialmente es médico, pero en casos de obstrucción severa hay que hacer bypass, siguiendo caminos no convencionales. Por eso se le llama tratamiento extra, que no sigue los caminos normales. ¿Qué se hace? Como vamos a ver ahí un ejemplo, la obstrucción de la arteria se llena, se tapa toda la luz, entonces se hace lo que se dice una endarterectomía, y cuando es muy amplio se hace un bypass. Endarterectomía es retirar la parte de la capa media que está afectada y la íntima, de tal manera que eliminamos ese material y queda restituida la luz. Esa es una endarterectomía. Los tipos de Takayasu no quiero que los aprendan, pero sí que tengan una idea. El más frecuente es esto, el tipo 1A, o 2A, perdón, el tipo 2A. Que ven acá está remarcado en negrito, afecta el tronco brachiocefálico y sus ramas, o sea, subclavia y carótida, afecta a la subclavia izquierda y afecta a la carótida izquierda y subclavia izquierda. Esta es la más frecuente de las lesiones de arteritis. Y hay otros que afectan en diversos lugares, de tal manera que se van a manifestar un poquito distinto. Acá, por ejemplo, ven las ramas, aquí todo hasta la arteria descendente, que puede estar en la descendente y las viscerales, y el resto está bien, en fin. Una serie de variedades que, como ven ustedes acá, llegan a ser hasta 5 tipos, pero la más frecuente es esta, el tipo 2A. Acá tienen ustedes un ejemplo. Ya lo van a seguir con detenimiento y van a tratar de identificar en casa, van a tratar de identificar cuál hubiese sido la comunicación. Vean ustedes, esta es subclavia izquierda, esta es subclavia derecha. Este es el tronco brachiocefálico aquí, y este es el callado de la aorta. Entonces, el callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, acá debe continuar, ¿no? Una subclavia y la otra subclavia está interrumpida. Acá tenemos otro, la carótida izquierda, que nace directamente de la aorta. Entonces, acá hay obstrucción, en fin. Entonces, ¿cómo hacer una reconstitución de esto? Abriendo estos vasos, pero muchas veces es tardío, de tal manera que se tiene que recurrir a revascularizar, pues, uno de ellos. De acuerdo a ciertos problemas que han habido a veces, lo único que hacen es, digamos, revascularizar una subclavia y esta ya le da sangre a la otra. O sea, hay una serie de artilugios pues, que tiene el cirujano vascular de acuerdo a su experiencia para solucionar estos problemas. Dicho sea de paso, ustedes verán aquí que este examen es propio, es nuestro. Si ustedes ven con detenimiento en esta parte, acá dice Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín, Carlos Seguín, y ha sido hecho por Romero, por la doctora Romero. ¿Ya? Entonces, este es de nuestra cosecha, como se dice. Otra patología rápidamente, a ver, la arteritis temporal, se da en mayores de 50 años, se presenta más en mujeres y afecta a la arteria temporal. ¿Y cuál es la arteria temporal? Por lo menos la temporal superficial, es la que pasa por delante del
la oreja, por delante del trago, ¿ya? Para que no se olviden, por delante del trago. El trago no es el que toman ustedes, sino el que está acá delante de la oreja, esa pequeña que está en la parte central, ¿ya? También puede estar afectada a las vertebrales, de tal manera que se produce un déficit de irrigación en la parte periférica, pero de un hemicráneo, ¿no? Y ello lleva a cefaleas y a ceguera. El tratamiento de la arteritis temporal es fundamentalmente médico, no tanto quirúrgico, pero estén en conocimiento de que esto fundamentalmente es de tipo tratamiento médico. Y algunas palabras, el fenómeno de Raynaud, como les digo, es parte de la enfermedad de Raynaud. ¿Y en qué consiste? En buena cuenta, si alguien mete la mano en condiciones normales, o sea, es una persona normal, mete la mano a un líquido helado, ¿qué sucede? Se produce una vasoconstricción, ¿no es cierto? Saca la mano, ve los dedos pálidos, pero los frota y rápidamente se trata de compensar y otra vez toma su colorcito, toma su calor. ¿Qué sucede en el fenómeno de Raynaud? Esta es por una exacerbación de la acción del simpático. Mete la mano o entra en contacto con algo helado y entonces se produce una vasoconstricción más severa que la normal. Retiramos la mano de esa superficie fría y entonces esa constricción permanece, no se recupera así con rapidez. Entonces ya vemos que es una acción exacerbada del simpático, que produce vasoconstricción exagerada, ¿no? Eso aquí lleva pues a cianosis, y como no llega la sangre a la punta de los dedos, dolor, impotencia funcional. Después en algunos casos severos se comienzan a necrosar los puntos de los dedos. Ese es el famoso Raynaud. ¿Se puede operar esto? No, pues no hay a dónde llevar bypass. De tal manera que el tratamiento es fundamentalmente médico. Ahora, por el otro lado, también se produce cuando comienza ya a calentarse, se produce una vasodilatación excesiva en el tiempo. De tal manera que la mano que antes estuvo pálida mucho rato, después se torna más caliente que lo normal. Si alguien tuviera este fenómeno en la mano derecha y el otro en la mano izquierda, sería muy sencillo que alguien trabaja con la mano izquierda, otro trabaja con la mano derecha y vamos a ver la diferencia de comportamiento. Pero en líneas generales es eso, ¿verdad? Un vasoespasmo exagerado por una acción exacerbada del simpático y que lleva inclusive hasta la necrosis. Las causas vienen a ser todas aquellas que producen enfermedades de Raynaud, como por ejemplo enfermedades reumatológicas, hematológicas y por trauma. Muchas veces el tratamiento, ¿en qué tenemos que recurrir? A tratamiento médico o en algunos casos a hacer tratamiento quirúrgico, es decir, lesionar la cadena simpática, ¿ya? Lesionar, cortar la cadena simpática, tanto arriba como abajo. Bueno, ya entrando un poquito más allá lo que es lo normal, lo habitual, la enfermedad común habitual es la arteriosclerosis o aterosclerótica, ¿no es cierto? Generalmente se presenta muy similarmente en hombres y mujeres, en algunos casos un poquito de predominancia, en fin. Y lo importante es que es una enfermedad sistémica, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede afectar el corazón, el cerebro, vísceras y los miembros inferiores. ¿Puede acentuar uno más que en otro? Por supuesto que sí. Y esto establece las diferencias. Si se afecta más el corazón, es más el riesgo de tener infartos. Pero muchas veces, por suerte, pues no afecta por igual en todos y respeta a veces algunas partes importantes y solo se queda limitado a la parte periférica, de tal manera que alguien termina amputado, pero en la parte periférica está bien.
En cuanto a las manifestaciones clínicas de estos pacientes en general, predomina lo que se llama la claudicación, que ya tratamos de explicarle hace poco. Nosotros vamos a hacer una medida en lo que se llama la medida del índice tobillo-brazo, lo vamos a explicar a continuación. Listo. Ahora, solamente una aseveración. De los pacientes que presentan lesiones, manifestaciones clínicas propias de insuficiencia vascular, ¿qué tenemos? Se dice que aproximadamente un 20% va a tener un problema isquémico a nivel del corazón, a nivel del cerebro. Y va a fallecer en un tiempo no muy lejano, como es los 5 años. Esto nos quiere decir que está teniendo pues lesiones a nivel no solamente periférico, sino también a nivel central y acorta el pronóstico de vida. En líneas generales, a grandes rasgos, ¿cuáles son las metas del tratamiento de un paciente con enfermedad vascular? Son dos. Uno, que mejore su capacidad de marcha, su capacidad para hacer ejercicio y por lo tanto mejore su calidad de vida. Y dos, a aquellos que ya tienen lesiones en los miembros inferiores, es evitar que se las amputen, ¿ya? Evitar que las úlceras progresen de tal manera que sean incontrolables, ¿ya? Entonces, con todo ello lo que estamos tratando es evitar la pérdida de extremidades. En cuanto a la clínica, tiene mucho que ver lo que es el análisis, el sentarse a conversar detenidamente con un paciente y sacarle toda la información posible, si claudica, no claudica, si tiene antecedentes familiares, en fin, juntar toda esa serie de elementos que finalmente nos van a orientar sobre la presunción de que se trata de un problema vascular. La clínica en este tipo de enfermedades y en cualquier otro es importante. Y cuando hablamos de clínica no solamente estamos hablando de la anamnesis, también estamos hablando del examen físico. Entonces, todo paciente que llega a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis, un buen examen y ya tenemos lo que se llama una impresión diagnóstica clínica. Entonces, estoy sospechando que es un problema vascular. Muy bien. ¿En qué se ha sentado su presunción? En tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, los elementos positivos que hemos sacado de la anamnesis y del examen clínico. Entonces, ya tenemos una idea, no es que venga. Entonces, ahí comienzo a dirigir el armamentario del cual dispongo en línea general. ¿Cuál es? El Doppler vascular. El Doppler vascular es un poquito distinto al ecodoppler, porque el ecodoppler necesita una máquina mucho más grande, sofisticada. El Doppler vascular es una máquina más pequeña, puede ser inclusive portátil, y lo que analiza fundamentalmente, lo repito y lo recalco, es el flujo sanguíneo. ¿Ya? Bien, complementariamente puedo recurrir a la ecografía. ¿Para qué? Para hacer examen a nivel abdominal. Pues la ecografía no sirve para la parte periférica, sino para la parte abdominal o a nivel del muslo. O cuando quiero descartar que es una lesión, algo que está deformando la arteria normal. Entonces, al final de cuentas, uno echa mano a todos los requisitos que se pueden para llegar a hacer un diagnóstico adecuado con su paciente y finalmente, como dice la meta del tratamiento, evitar que pierda sus miembros inferiores. Podemos recurrir ya a exámenes más sofisticados. Habíamos hablado de la tomografía espiral multicorte o angioten. La angioresonancia, o sea, la resonancia que va a ver los vasos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fundamentalmente que la tomografía usa sustancia de contraste. La resonancia no usa sustancia de contraste. Usa otros dispositivos, otros elementos, pero que no son ionizantes. ¿Ya? Un segundito, por favor.
Bien, disculpen, es que, bueno, les confío, es una llamada del delegado de los internos que están seriamente preocupados por lo de la vacuna. Existiría la posibilidad de que los vacunen, pues, como se está reclamando antes de que ingresen al internado. Bueno, entonces, continuando con la clase, nosotros vamos usando, como verán, hecho el diagnóstico clínico, voy usando los armamentarios. Hago un Doppler, muy bien, me confirma o me alienta en mi diagnóstico, hecho mano a otro tipo de exámenes y de acuerdo a las expectativas. Una cosa que ustedes tienen que aprender, por favor, que para que parezcan que son alumnos de la católica, o sea que están flojeando siempre. Por favor, no es saludable eso de que primero hago exámenes y después converso con el paciente. No, señor. Primero uno tiene la idea y dirijo los exámenes. Y después tengo que tener las cosas claras de qué es lo que voy a pedir porque yo estoy viendo a qué voy a llegar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con problemas vasculares que veo que está comenzando a tener problemas de circulación al nivel de los miembros inferiores, que tiene 80 y tantos años, ¿creen ustedes que va a ser un paciente que voy a someterlo a una cirugía? No, es la respuesta. Entonces, ¿para qué me preocupo de hacerle resonancia y cuantas cosa que la resonancia usa sustancia de contraste y le voy a lesionar su pobre riñón? ¿No es cierto? Entonces, tengo que tener cuidado. ¿Qué elijo? Elijo hacer exámenes como el Doppler, eso, que me indiquen que hay insuficiencia arterial, me certifiquen, en otras palabras, entonces afino y mejoro el tratamiento médico para tratar de preservar el miembro inferior. Pero si estoy frente a una persona joven, que voy con expectativas de que pueda operarlo, ahí sí pues avanzo. O sea, en medicina todo depende de los objetivos. Por favor, no usen ese sistema de que aprendo, o pido exámenes que no tienen razón de ser. Los exámenes no se piden por pedir, así el paciente tenga mucha plata o el seguro me lo permita, pero las cosas son así. El médico dirige todo. El médico, el que empezó haciendo la clínica, ese es el que dirige, ese es el director de orquesta. De todos los exámenes era la arteriografía. Es de recalcar pues que la arteriografía, como les dije hace poco, es el gold estándar, aún lo sigue siendo. A no ser que estemos frente a un tomógrafo de muy alta calidad. Pero aún así, la arteriografía bien hecha supera por largo la angiotomografía. Supera. ¿Y qué es la arteriografía? Colocar una sustancia de contraste en la luz del vaso y hacer pues que nos dibuje toda la anatomía de esas arterias, o como es, por ejemplo, el cateterismo que hace pues las coronarias. Hasta el momento, por ejemplo, todavía la coronariografía no ha sido superada por el mejor de los tomógrafos. No ha sido superada todavía. Están acercándose, pero todavía no. ¿Cuál es la ventaja? Que obviamente en la angiotomografía es menos invasivo, menos probabilidades de lesiones, pero el gol estándar es la arteriografía. El Seldinger, ¿a qué se refiere? Es el tipo de técnica. Seldinger es la punción a través de la zona de la femoral. Sones es la punción a través de la humeral. Por acá empezó, el primero que empezó a puncionar disecando la arteria prácticamente, y por aquí entrando un catéter a través de la arteria humeral, a nivel de la flexura del codo. Así empezó Sones. Lo mejoró Seldinger, y ahora existe, pues, con la tecnología que hay, un montón de elementos que han ido adelgazando, o sea, mejorando cada vez más delgadito, y ahora ya se hace un Sones, pero más cristal todavía, a través de la arteria radial. Porque ya la tecnología pues ha avanzado mucho. Y este es un examen, la translumbar de Dos Santos. Este es un portugués que ideó la punción de la arteria aorta a través de la zona lumbar. Y para no demorar mucho y estar preguntándoles
la punción se hace por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la aorta baja por el lado izquierdo y la cava baja por el lado derecho. Esa es la respuesta. Aorta por el lado izquierdo, la cava baja por el lado derecho. Las dos están encimita de la columna. Entonces, si yo accedo por la derecha, ¿con quién me encuentro primero? Con la cava. Y yo no quiero punzar la cava, va a sangrar. ¿Con quién quiero? La aorta por el lado izquierdo. ¿Y en qué casos? Cuando no puedo acceder, pues, a través de la femoral. ¿Por qué? Por lesión de las ilíacas. Ahora, con la modernidad, sí puedo acceder por la técnica de Sones, claro, bajo, en vez de irme al corazón, bajo a través de la aorta y me voy y ahí disparo. Esa es otra forma. Pero anteriormente, este lo hice con una aguja, es la punción translumbar de dos santos, que se hace por encimita o por debajo de las renales, idealmente debajo de las renales. Entonces, lo que tienen que aprender es que los exámenes fundamentalmente van a depender, los dirigen ustedes. En cuanto al Doppler vascular, el Doppler vascular no es más que un efecto de ultrasonido, ondas que van y ondas que regresan. Son ondas de ultrasonido que, igual que el radar, ¿no es cierto?, van hacia afuera y chocan con elementos sólidos, rebotan. Y las que rebotan son captadas y esas son las que son interpretadas. En el Doppler más bien se hizo una pequeña variante. No es con los elementos sólidos, sino con los elementos sólidos estáticos, diré más claramente, sino con los elementos sólidos, pero en movimiento. Y eso es lo que rebota y eso es lo que capta. Y eso nos va a dar sonido y nos va a dar la cantidad de flujo que pasa. Entonces, cuando hacemos un Doppler, lo que vamos a encontrar es que pasa el flujo y de acuerdo a la cantidad de flujo aumenta el sonido, aumenta la intensidad y las características del Doppler que nos indican que el flujo es normal o está alterado. No quiero demorarme mucho acá porque me ha ganado la hora. Y por favor, cuando hagan la parte práctica, pídanle a los docentes que les expliquen o les muestren algunos cuadros. ¿Por qué? Porque esto lo deben de conocer. Inclusive si hubiera lo presencial, hubiese sido bueno que hubiesen tenido la experiencia de hacer un pequeño examen Doppler. Es sencillo, pero lo bueno es cómo se interpreta. Esto es más o menos el ejemplo gráfico que les digo. Elementos sólidos que están en movimiento rebotan y es lo que es captado y luego traducido como sonido o curvas. ¿No es cierto? Hay dos modos de ecografía, modo B y la otra triple, que eso se aplica más que todo para el ecodoppler. Cuando se analizan dos cosas, o sea, la ecografía como tal, lo rígido y el flujo, tenemos el dúplex. Es como decir, hago una ecografía más conjunción el Doppler y es un dúplex. Pero ahora los aparatos modernos tienen el triplex scan, o lo que más conocemos es el Doppler color, en la que no solamente viene pues el Doppler, viene la ecografía, ¿no es cierto? Y adicionalmente viene el análisis con una computadora que me interpreta todos estos flujos e imágenes y además le agrega color y nos da pues resistencias, o sea, calcula resistencias, no necesariamente, sino calcula resistencias, calcula la imagen anatómica, en fin, obviamente es mucho más completo. El único problema de esto es que requiere tiempo para hacer un buen examen. Por eso, ¿cuáles son las ventajas de un Doppler? Que puede hacerse 1, 2, 3, 10 las veces que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es no invasivo. El costo es bajo. Antiguamente era un poquito más alto, ahora mucho más bajo porque ya los aparatos, como han sido desplazados por otros de mejor calidad, ya los Doppler son más baratos. Obviamente es impurento porque no ingresan en la persona y permite hacer una evaluación inclusive anatómica y funcional. ¿Cuáles son las desventajas? Que si quiero hacer un buen examen, tengo que dedicarle tiempo, mucho tiempo. Ustedes ahora van a encontrar con los ecografistas, dicen que son unos expertos, en 5 minutos hacen todo.
obviamente que en esos 5 minutos seguramente que se le han pasado por alto una serie de cosas. Yo recuerdo cuando estaban introduciendo acá el Doppler, o sea, el conocimiento del Doppler en un congreso, vino una experta de Brasil, que ustedes saben es el gigante en Latinoamérica o en Sudamérica, y nos dijo que demoraba 45 minutos en hacer un examen para poder dar una idea más o menos cercana de cuál era la patología. Entonces, eso es lo que se requiere, un buen tiempo, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente en los equipos siempre hay diferencias, ustedes lo conocen. Aquí en el Perú llegan los equipos sobrevalorados, en cambio en otros lugares se encuentran a mucho mayor precio. ¿Es operador dependiente? Sí. ¿Qué significa esto? Que si 2 o 3, digamos, personas hacen a la misma persona el mismo examen, hasta con el mismo aparato, los resultados pueden variar, porque depende de la precisión que tiene cada uno y la forma como hace el examen. Y a pesar del tiempo transcurrido, el tipo de informe sigue siendo discordante. Cuando ustedes vean, estén de internos, van a ver que un profesional les alcanza un resultado de Doppler de una manera y otro les alcanza de otra manera. Esa es la figura, ¿ya? Bueno, acá más o menos una imagen de lo que es un pie isquémico y este es un pie con problema crónico. Y aquí la importancia de este detalle es para que con un Doppler y que nosotros tenemos una pantalla que puede más o menos graficar curvas, o sea, no solamente el Doppler, sino que tiene una imagen en pantalla, ¿qué encontramos? Que nos da imágenes en curva. Y la interpretación de estas curvas nos va más o menos a dar una idea de cómo es la patología, cómo es la lesión orgánica que está sucediendo. En este caso, la parte inferior, vean ustedes, está obstruido totalmente, pero existe lo que se llama la famosa circulación colateral. Entonces, el flujo pasa por acá y por los vasos que se han creado y que han conectado en forma distinta. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nosotros lo que vamos a encontrar. Perdón. Aló, disculpe, estoy en una clase. ¿Quién me llama? Bueno, entonces la circulación colateral es importante. Y esto acuérdense, porque cuando tengan un paciente con problema crónico, pídanle que haga mucho ejercicio porque desarrolle la circulación colateral, sea el corazón, sea los miembros inferiores, y de esta manera va a suplir las necesidades distales. Se ha llegado a reportar casos muy raros, pero se han reportado casos en que la circulación colateral ha llegado a desarrollarse de tal manera que se ha reproducido prácticamente como si fuese un normal. Entonces, acá un pequeño ejemplo. A este nivel está la obstrucción, en la cual ven ustedes las alteraciones de las curvas desde la parte alta. Si la obstrucción está a nivel inferior, obviamente a nivel de la femoral están normales y distalmente están alteradas. Es decir, si nosotros hacemos un examen con un Doppler, ya más o menos de acuerdo al flujo, a la forma de las curvas, todo ello, vamos vislumbrando hacia en dónde se encuentra la patología. Si medimos las presiones, igual. Las presiones en los miembros inferiores, ojo, no tengo mucho tiempo para detenerme acá, pero las presiones en los miembros inferiores, por algunas cosas importantes, normalmente son un poquito mayores que los miembros superiores. Entonces, si yo comparto la presión en los miembros superiores con la de los miembros inferiores, debe ser igual, por lo menos igual. Si no, ya vamos a ver lo que es el índice tobillo-brazo, que si hay alteración nos indica que hay alguna patología a este nivel. ¿Cómo se hace el índice tobillo-brazo? Mido la presión en el miembro superior y mido la presión en el miembro inferior. Acá ven ustedes el manquito que está colocado un poquito distal, y para mejor certificar con un Doppler, y vamos a encontrar en el momento en que se restituye el flujo, pues. Entonces, el pequeño detalle de esto es que lo que toma en cuenta solo es la presión sistólica, no la presión diastólica.
Entonces, comparamos ambas presiones sistólicas y tenemos lo que se llama el índice tobillo-brazo. Acá tienen una forma que están tomando, vean ustedes, en este lado están tomando del brazo y en este lado están tomando el pie con ayuda del Doppler, ¿no es cierto? Están tomando la presión. Comparamos y ahí tenemos el índice tobillo-brazo. Como el nombre lo dice, el que habitualmente no varía es el del brazo. Por lo tanto, eso lo ponemos de denominador, o sea, abajo. Y el que varía habitualmente es el de los miembros inferiores, entonces lo ponemos como numerador. Si ponemos 120 sobre 120 es 1, por eso se llama índice, está referido a 1, no a 100, sino a 1. Ahora, si quieren convertirlo en porcentaje, ya lo multiplican por 100. Pero el índice se refiere a la unidad, 1. Cuando es normal, el índice es 1. Y si hay alteraciones en menor, obviamente, porque esto está bajo, si disminuye acá la presión, va disminuyendo, ¿no es cierto? Ya no va a ser 1, sino va a ser 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, de acuerdo a la cantidad de enfermedad. Acá lo tienen, presión de tobillo arriba, presión del brazo abajo. Igual a 1 mayor, normal. Hay quienes ponen una raya acá y dice de 0,9 para arriba, normal. De 0,9 para abajo, anormal. Otro detalle a tomar en cuenta. Si la presión está acá más de 1,3, ¿a qué se debe? ¿O que tiene mucha masa muscular o que las arterias están calcificadas? De tal manera que no puede ser comprimida por el manguito. Entonces, no es que tenga una excelente circulación, sino que el manguito no puede comprimir las arterias. Entonces, eso también es anormal. O sea, 1,3 hacia arriba es anormal. Debe centrarse en 1. Y ahora cuando baja de 0,7, este es otro tipo de clasificación, de 0,7 a 0,5 nos indica que requiere estudio, porque hay evidentemente lesiones, pero que nos llevan a claudicación en el paciente y que tienen que ser estudiadas porque seguramente que va a requerir tratamiento. Si es de 0,5 a 0,3, nos indica el paciente que tiene mucha claudicación, que hay isquemia grave, puede haber inclusive hasta lesiones, un dedo está necrótico, en fin, ¿no es cierto? Este requiere estudio urgente, ¿por qué? Porque ya se está yendo, ya está perdiendo el carro. Y si es menor de 0,3, o sea, ya casi el flujo es imperceptible, la presión es imperceptible, quiere decir que está en isquemia severa y este paciente no va a tener la probabilidad, estamos hablando de probabilidades, no va a tener chance quirúrgico, es lo más probable. ¿Ah? Entonces, pero nos sirve de referencia. Entonces, ustedes ven que en este evaluar de la patología arterial tenemos la clínica, con lo que es la claudicación, o sea, si camina, no camina. Segundo lugar, el Doppler. Tercer lugar, el índice tobillo-brazo. Eso ya nos da una idea de cuán grave es la patología. Bueno, acá tienen el ecodoppler, que es un examen pues, más sofisticado con un aparato, en fin, y nos da una serie de resultados que son muy saludables. Aquí un examen en la que se muestra tanto la vena como las arterias. Acá la famosa arteriografía. Esto no muestra ninguna resonancia, ni ningún angiotén, la circulación colateral. Este es un paciente que ustedes verán acá, tiene arrosariada la femoral superficial, porque esta es la rodilla, una rica circulación colateral, y acá que se restituyen los vasos distales. ¿No es cierto? Este es el mismo paciente, solo que cuando uno hace la arteriografía le da tiempos, ¿verdad? Da tiempos. Entonces, ¿qué hacen? Acá tienen ustedes aquí que este es digamos, un poquito precoz, le hemos dado tiempo a que actúe la circulación colateral y acá ya está pintando los vasos distales. Si yo le hago un bypass a este paciente, la cosa va bien. ¿Ya? Caramba, un tono. Bien, entonces, esto es algo que no van a encontrar ustedes con el angiotén.
Bueno, esta es una arteriografía más bien de, vean ustedes acá, húmero, radio y cúbito, o sea, del brazo. Otro de los exámenes que nos ayuda es la TAG. La TAG ya casi no se usa, la tomografía axial computada. Ha sido superada por la tomografía espiral multicorte. La TAG y parte de estos planos cuando va la tomografía espiral multicorte, ¿qué nos muestra? Por ejemplo, aquí, que sirve para la parte de la aorta, nos ve cómo es está la parte de la aorta. ¿Ya? La parte de la aorta. Y esta tomografía espiral multicorte, es decir, ¿cuál es la función de esto? Que nos da, la tomografía daba cortes así como rabanada de jamón, nada más. En cambio, la tomografía espiral multicorte da imágenes en tercera dimensión. Nosotros le podemos dar vuelta para un lado o para el otro. Esta es una aorta y estos son los riñones. La aorta acá por encima de los riñones, acá van tronco celíaco, ven ustedes la mesentérica superior, las renales, y acá ven que hay un aneurisma. Y acá son las ciliacas, que también están un poco dilatadas. Y para completar, que esta es una imagen que la vemos más adelante también el día de mañana, acá hay una disección, ya lo explicaremos mañana. Entonces, estos son los exámenes que con la tecnología han ido mejorando. Esta es una tomografía espiral multicorte que tiene bonitos colores y en la que ustedes pueden identificar los grandes vasos, no los vasos pequeñitos, ya no hay tanta resolución para eso. Y un examen es propio nuestro, de nosotros mismos, que ven acá una lesión de la femoral profunda, esto es un pseudoaneurisma. Y esta es una lesión en la que hay una fístula arteriovenosa a nivel del brazo. Este también es de nuestra cosecha, es hecho acá en nosotros. Una persona que subió una clavada y se lesionó en medio de estos dedos y se produjo una comunicación entre la arteria y la vena, y esta es una fístula arteriovenosa. Bueno, en esta parte, con el tiempo vencido, hemos concluido. Si hay alguna pregunta mientras cambio de clases, con mucho gusto. Si no, vamos a seguir con la otra parte. Como les dije, lamentablemente el tema hemos tratado de comprimirlo. Antes se hacía pues en varias clases, pero ahora hay que juntarlas porque ya nos han quitado horas. Inclusive en cirugía 1 tiene 7 créditos, debieran hacerse más que 3 horas de clases y nosotros venimos haciendo 4. Ay, otra vez entré lo mismo. Perdón. Bueno, si alguien queda por ahí, ¿están viendo o no están viendo la imagen de insuficiencia arterial aguda? No se ve en las diapositivas. Entonces, vamos a compartir entonces. A ver si hemos salido de compartir. Me avisan, por favor. Ahora. Ya se visualiza. Sí, doctor. Correcto, gracias, ya está. Bueno. Ahora vamos a tocar, primero ha sido una exposición un poquito amplia, vemos la parte genérica, cómo hacer los exámenes, en fin, de la patología vascular y ahora un poquito incidiendo en lo que es la patología arterial aguda. En este detalle es fundamental que ustedes aprendan las cosas más fundamentales. ¿Para qué? Para que identificado el cuadro, ustedes seguramente que no van a estar en un hospital grande en la cual van a poder solucionar el problema, pero sí van a estar en la capacidad de referir al paciente para que intenten salvarle la vida y el miembro inferior o miembro superior que esté afectado. Por eso hablamos de insuficiencia arterial aguda. Las lesiones que se producen pueden ser por un trauma, pueden ser por embolias y trombosis.
vamos a explicar luego a continuación la diferencia entre embolia y trombosis, que al final se comporta como lo mismo. Y la traumática se refiere pues a lesiones que cortan una arteria, ¿no es cierto? O una fractura que lesiona el vaso, o una amputación traumática, en fin. Entonces, todo eso involucra todas las lesiones traumáticas y que impiden pues que se irrigue la parte distal. Si hay lesión de la arteria, de la vena, de los linfáticos que no están incluidos acá, estos pueden ser producto pues, de un trauma o iatrogénicos también. No olviden eso. Es decir, que son producidas por el mismo médico. Por ejemplo, si alguien está haciendo una punción para hacer una arteriografía del miembro inferior, de repente lesionamos el vaso y estamos ocasionando una insuficiencia de irrigación distalmente. Puede ser también iatrogénica. Es traumática, pero iatrogénica. Ahora, esto se puede manifestar de dos formas, es con hemorragia o con isquemia. Si lesionamos la arteria, se va a sangrar. O si es que se obstruye por A o B o Z, por un coágulo, por compresión exagerada, se va a producir, ya no hay pase de sangre, se va a producir isquemia. Algunos ejemplos acá y alguna terminología. Heridas penetrantes, que penetraron, el nombre lo dice, o sea, hay orificio de entrada, pero no hay de salida. No, perdón, perforantes es la otra palabra. Heridas perforantes es lo que falta aquí. ¿No es cierto? O sea, que lo atraviesan. Hay orificio de entrada y orificio de salida. Penetrantes ha ingresado. No penetrantes, o es un golpe, por ejemplo. Y las iatrogénicas que están dadas generalmente por la acción de hacer procedimientos diagnósticos o terapéuticos, como es, por ejemplo, estar haciendo un cateterismo cardíaco para tratar de mejorar el corazón y se lesiona pues a nivel de la pierna. Aquí es un cuadrito antiguo que tenemos de lesiones arteriales agudas. Vean ustedes aquí una contusión por arma de fuego, lesiona la arteria y produce un trombo, se obstruye distalmente la circulación. Una lesión por arma blanca, secciona la arteria. Una fractura, ha arrancado y ha cortado la arteria, sangrado. Acá hay hemorragia, acá va a haber hemorragia y acá va a haber obstrucción, ¿no es cierto? Va a haber trombosis, coágulo. Acá también, por la elongación brusca, tironea la arteria y se produce coágulo. Aquí no hay sangrado, pero sí hay isquemia porque falta la irrigación, porque acá se formó coágulo. En la hemorragia es fácil de detectar, ¿no? Alguien ve que está sangrando o ve que la pierna pues está inflándose llena de sangre. Es más fácil de hacer el diagnóstico. En cambio, cuando se ocluye, se ve la pierna de más o menos que no cambia, hay que ver, analizar si tiene o no tiene flujo distal. Entonces es un poquito más difícil de hacer el diagnóstico. Acá un ejemplo, vean ustedes a este nivel, está sangrando y en la exploración, ¿qué tenemos? Que aquí lesionó la arteria. Entonces, una vez identificado, bueno, se puede reparar esto. Generalmente cuando hay pérdida de sustancia hay que hacer con un pequeño parche. Se trata de que sea con vena y si no se puede, tendrá que ser con una prótesis, pero no se hace a fronte directo en este caso, porque si no disminuye mucho la luz. Y las obstrucciones oclusivas se refiere a la formación de coágulos. Este examen no es muy claro, pero acá lo que está tratando de mostrar es, vean ustedes aquí, la presencia de coágulos que están obstruyendo la circulación. Ahora, las lesiones, esto ya más que todo es terminología, laceración, ¿no es cierto? Contusión es el golpe, laceración es que se rasgó. Desgarro intimal es con una tracción de la arteria, quiere decir que se tracciona, se lesiona íntimamente y al lesionarse la íntima queda expuesto en la capa media y entonces vienen las plaquetas, piensan que se ha roto el vaso y tratan de tapar y forman un coágulo que obstruye todo. Otra de las cosas que ya es más de tipo funcional es el espasmo. Alguien puede sufrir por efecto, esto va de la mano con lo que sucede en el fenómeno de Raynaud.
el espasmo. Se cierra, se aprieta la arteria tanto que no deja circular distalmente. Obviamente esto no sucede en arterias pues tan grandes, sino en arterias un poco distales. Entonces se produce espasmo, no deja circular y puede llevar a la isquemia o la necrosis distal dependiendo del tiempo de que sucede este evento. Complicaciones tardías, las fístulas arteriovenosas. ¿Recuerdan ustedes esa mano que les mostré? Ahí se produce una fístula arteriovenosa. ¿Qué sucedió? Entró el arma blanca, lesionó la arteria, lesionó la vena, sangró, pero se formó un coágulo periférico. Ahora, entonces buscó la sangre por dónde escapar. Entonces, fácilmente de la arteria busca la vena y se establece un canal. Entonces, esa es una fístula arteriovenosa traumática. Hay fístulas arteriovenosas, no confundir con las fístulas arteriovenosas, que son terapéuticas, que se hacen en los pacientes que tienen insuficiencia renal, que finalmente consiste en lo parecido. Es unir una arteria con la vena para desviar el flujo de la arteria hacia la vena, hacer que la vena se dilate y tenga mayor flujo para que pueda ser dializado por ahí. Falsos aneurismas, esto lo vamos a explicar mejor mañana. Un falso aneurisma. ¿Eh? Bueno, y aquí a grandes rasgos algunas diferencias en lo que es una embolia y trombosis. La embolia es algo que viaja, que viene de otro lugar y viene y se sienta y se queda detenido. Lo más típico, un paciente con fibrilación auricular por una estenosis mitral. En la aurícula izquierda se forman coágulos, por A o B se desprendieron y en algún momento logran pasar de la aurícula al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo lo dispara y ese coágulo se va a algún lugar. Eso es lo más típico. Y queda detenido. De repente, a nivel cerebral, raramente a nivel del corazón, pero también sucede. Y va a una arteria visceral o va a un miembro inferior. Cuando es el miembro es más fácil porque es más fácil ubicarlo. Cuando es a nivel intestinal, más difícil hacer el diagnóstico y a veces llegamos tarde. ¿Ya? Y cuando es a nivel del cerebro, hay que hacer el diagnóstico en menos de 3 horas y el tratamiento, porque si no, ya pues el paciente, los cambios a nivel del cerebro son severos y el paciente ya no se va a recuperar. Bueno, entonces, émbola es un cuadro, un elemento que es enviado distalmente. Y trombosis es lo que sucede en el lugar. Recuerden ustedes rápidamente que les dijimos que de repente, por la formación de esos ateromas, se lesiona la íntima y queda expuesto el ateroma. Entonces, al encontrar el ateroma, igual que lo que sucede en el desgarro intimal, en las lesiones traumáticas, queda expuesto a la capa media, entonces van las plaquetas y forman pues un coágulo. Forman un coágulo y terminan por tapar. ¿No es cierto? Ya está. Aló. Bien, estoy concurrido, parece que saben que estoy con ustedes, o que ustedes no están escuchando. Bueno, entonces, al quedarse se forma un coágulo y se trombosa, entonces ya no hay circulación distal. Entonces, esto es a grandes rasgos. Obviamente, ¿en quién sucede esta lesión? En pacientes mayores. La embolia puede suceder en pacientes mayores, pero también en pacientes jóvenes. Entonces, es una pequeña diferencia. Entonces, acá van a encontrar algunas diferencias, pero que se comportan finalmente parecido. Así es que es la obstrucción de la circulación y que prácticamente hay que tratarla de la misma manera. Las embolias. Rápidamente, ¿cuáles son las causas? La más frecuente es fibrilación auricular por estenosis mitral. Infarto de miocardio, también. ¿Cómo se explica esto? Rápidamente les digo. Cuando se produce un infarto, obviamente hay lesión, hay inflamación de todo el tejido. Aparte del endocardio, el endocardio, la parte de dentro, también queda inflamado. Entonces ahí las plaquetas forman coágulos. Esos coágulos quedan detenidos y de repente con el tiempo, no en el mismo momento del infarto, con el tiempo mejora la motilidad de esa zona y ese coágulo remueve y dispara. ¿No es cierto? Cuando hay obstrucciones de la válvula mitral, que es la más frecuente, o también lesiones de la aorta,
que pueden ser verrucomas, pueden ser placas de ateroma que estén en la misma válvula aorta. Entonces dispara, esas son causas de embolia. La endocarditis bacteriana, se forman acúmulos en la lesión de la válvula mitral o la válvula aórtica, entonces disparan si se sueltan y producen embolias. La insuficiencia cardíaca, también, como no contrae bien los ventrículos, se forman coágulos en el nivel de los ventrículos y disparan. Aneurismas de aorta y grandes vasos, ya vamos a ver mañana dónde se pueden formar esos coágulos. Y finalmente trombosis de la aorta que están disparando distalmente coágulos. ¿Cuál es la parte clínica de la insuficiencia arterial aguda, sea cual fuera la causa? Como no hay irrigación distal, ¿qué sucede? Comienza a haber metabolismo anaeróbico. Este alto acúmulo de elementos ácidos hacen que se irrite el nervio. Entonces comienza a haber dolor. Este es el dolor isquémico. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos un paciente joven o alguien que ha tenido pulsos, y lo hemos conocido como que tenía pulsos, y lo examinamos, pierde el pulso, pues quiere decir que no está llegando sangre. E inclusive podemos comparar. Muchas veces la lesión es en un solo lado, ¿no es cierto? Entonces tiene buen pulso. Y esto sucede en las personas de edad. A veces nos llegan pacientes que tienen cierta edad, pero que en un lado tienen buen pulso y en el otro lado no lo tienen, y está en ese lado con un pie pálido. Entonces, ¿se imaginan ustedes que habrá alguien que tiene buen pulso en un lado y en el otro lado está totalmente enfermo para pensar que es algo crónico? Imposible. Entonces, ahí rápidamente decimos, ah, caray, algo está obstruyendo acá la circulación, ¿no es cierto? Entonces, pérdida del pulso. La palidez, que obviamente es por la falta de llegada de sangre. La parestesia, esto pasa conforme va pasando los minutos, las horas, porque se va afectando el nervio, entonces comienzan a haber sensaciones. ¿Qué son las parestesias? Sensaciones raras, es decir, como que hay dolor, como que hay quemazón, como que hay frialdad, en fin, esas son las parestesias. Y finalmente, si pasa mucho el tiempo, ya se lesiona tanto el nervio, viene a ver pues, la parálisis, paresia, no, y entonces, aquí lo que hay que destacar son las famosas 5 P's, 5 P's, pero que están en inglés: pain, dolor, pérdida del pulso, palidez, parestesias y parecias. Adicionalmente ya encontramos otras que se van instalando con el tiempo. Venas colapsadas, obviamente. Si no llega sangre, ¿qué va a regresar por las venas? Cambios de coloración. Inicialmente es palidez, pero conforme pasan las horas se va tornando moteado. Por eso se dice cambio de coloración. Y finalmente se va poniendo ya morado cuando ya está pues, prácticamente muerto el tejido. Y si ya está muerto, aparecen flictenas y cambios de vitalidad. O sea, esto no se da todo en el mismo momento, sino se va instalando con el tiempo. Entonces, ahí sí hay que tener cuenta. Lo que hay que destacar acá como resumen es que nosotros tenemos que actuar de inmediato. La mortalidad, acá me faltó agregar, la mortalidad del miembro inferior en esquema aguda va a depender del tiempo. Si nosotros no revascularizamos, o sea, no le damos sangre a este miembro inferior, se va a perder. En término medio se ha llegado a que es 6 horas, pero no hay que esperar nunca eso. Entre más rápido se restituya la sangre, mejor. Pero vean ustedes que la mortalidad de los miembros o de parte de los tejidos ocurre en corto tiempo. ¿Qué sucede a nivel esto? Como les dije, el tejido muscular soporta la isquemia, pero el tejido nervioso no. Es muy sensible a la isquemia. Si nosotros le damos oxígeno rápidamente al músculo, va a recuperar su función. En cambio, si el déficit va más allá de 3 horas, ya se lesiona y queda una parálisis. O sea, yo voy a restituir después de 6 horas, no necesariamente en todo se aplica, pero después de 6 horas puede quedar con lesiones isquémicas, neurológicas, con lesiones neurológicas y que impiden, si bien es cierto, se restablece el miembro, se salvó el miembro, pero queda con lesiones isquémicas y ya queda con el pie péndulo, no puede mover los dedos, en fin. Por eso decimos acá que el tejido nervioso es el primero en afectarse, de allí el dolor. Pero si le damos sangre, se recupera. Pero si esto demora mucho tiempo, parálisis.
¿no es cierto? Ahora, hay que tener en cuenta un detalle, la disminución de la sensibilidad. Si disminuye, o sea, si ya no hay dolor, si ya el paciente no acusa dolor, ¿qué sucede? ¿Está mejorando o está empeorando? La pregunta que tenemos que hacernos. Si nosotros vemos que los otros signos y síntomas se están perpetuando, se están ahondando, quiere decir que está empeorando. Pero si vemos que se recupera, caray, quiere decir que mejoró el color, mejoró la temperatura, todo, y ya desaparece el dolor, quiere decir que se restableció la circulación. ¿Se dan cuenta? Esto hay que tener muy en cuenta. Entonces, no vamos a pensar que hay disminución de la sensibilidad y eso significa que, como ya no hay dolor, está mejorando. No, muy al contrario, puede ser que esté empeorando. Hay que unir a otros síntomas y signos. El músculo se afecta rápidamente, pero se lesiona y queda al final fibroso. Pero otros músculos se pueden reemplazar de tal manera que la función más o menos se restablece. Ahora, cuando ya hay un miembro que ha pasado muchas horas, es lo que se llama rigor mortis. En ese caso ya no es recomendable revascularizar. Hemos tenido, bueno, en el mundo ha habido y nosotros también lo hemos experimentado, que cuando hemos querido revascularizar a alguien de esta naturaleza, inclusive se ha muerto el paciente por la remoción de la cantidad de elementos tóxicos y el cambio del pH. ¿Dónde asientan las embolias con mayor frecuencia? Acuérdense de algo nada más, en buena cuenta. Ya lo revisan este cuadro con detenimiento. En todo lugar donde hay bifurcaciones, ahí se pueden quedar atrapadas los émbolos o las lesiones. ¿Por qué? Es obvio. Por ejemplo, estamos en la femoral. Cuando se divide a nivel de debajo de la poplitea, en tibial y peronea, obviamente disminuye pues el diámetro de ambos, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no pasa, pues viene un coagulito y de repente ya no pasa ahí. O de repente a nivel de la femoral superficial y femoral profunda, o a nivel de las ilíacas, en fin. ¿Por qué? Porque normalmente cambia el diámetro. Entonces, de acuerdo al tamaño del coágulo, quiere pasar por ahí y ahí se detiene. Entonces, estos son los lugares de embolia en todo lugar donde se depositan, en todo lugar donde hay bifurcación. La excepción, ojo, la excepción es a nivel de la poplitea. Miren el alto porcentaje que tiene, arteria poplitea 14.2%. ¿No es cierto? Entonces, a este nivel se deposita. ¿Por qué? Acá pasa el famoso canal de Hunter. La arteria pasa de ser anterior, pasa a ser posterior para aparecer en el hueco popliteo. Es una zona que se traumatiza y por el trauma persistente se va formando placa de ateroma, entonces disminuye su luz y ahí se queda atrapado. Es la única que es en un vaso recto y deposita. Entonces tengan en cuenta este detallito. Todos es en lugar de bifurcación, excepto en la arteria poplitea en el canal de Hunter. Este es un pequeño cuadro cuyo origen está en el MIR, está en el examen internacional de España, ¿no? Entonces, este es un algoritmo. Un algoritmo que, ¿qué sucede? Si tenemos sospecha de embolia, ¿no es cierto? Y hay datos de que hay una cardiopatía, mejor lo llevamos a cirugía, ¿no es cierto? Ahora, si hay trombosis, a veces como es persona de edad tenemos dudas, tenemos que complementar el estudio para finalmente llevarlo a cirugía o intentar hacer que por fibrinolisis se disuelva el coágulo. A grandes rasgos, el tratamiento de la insuficiencia arterial aguda puede ser médico o quirúrgico. Fundamentalmente el tratamiento es quirúrgico, De primera medida, ¿qué hacemos? Le colocamos heparina. Eso es para evitar que se siga acumulando coágulos, que siga extendiéndose la enfermedad y empeore más. Lo primero que tenemos que hacer, le ponemos un bolo de heparina. Y una vez hecho el diagnóstico, podemos intentar trombolisis, o sea, disolución del cuadro, lo que hacen en el corazón. Con los miembros inferiores, dependiendo del tiempo, se puede recurrir a este medio. Pero a veces, vamos a ver luego que es más práctico hacer una embolectomía. La embolectomía es retirar el coágulo por una pequeña operación que puede ser inclusive hasta con anestesia local
y el paciente queda salvo rápidamente. Más rápido que con la trombolisis, más rápido que con cualquier elemento. Y el riesgo quirúrgico es mínimo. El bypass, y esto ya para casos especiales en que se adiciona que hay un coágulo y una lesión crónica, entonces, bueno, ya no pasa bien el Fogarty y tenemos que hacer un bypass. Pero el ideal en el tratamiento de insuficiencia arterial aguda es la embolectomía. Recuerden eso, son preguntas de examen, aquí o en cualquier lugar del mundo. La trombolisis es la aplicación de una sustancia que va a disolver el coágulo. Obviamente que esta sustancia llega a todo nivel, a los vasos pequeños, vasos grandes, en fin. Si nosotros la aplicamos intraarterial es más eficaz aún, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si el coágulo es reciente, tiene buena acción. Si ese coágulo es que se formó, digamos, en el corazón y es recontra duro, no se disuelve. Ese es el gran problema. Y además, que como este actúa a todo nivel, encuentra un mal lugar puesto en el cerebro, sangra. Puede en el estómago, una úlcera, sangra. Entonces, tiene sus riesgos. Entonces, hay que tener en cuenta estos pequeños detalles. Las complicaciones por eso, sangrado mayor 5%, sangrado intracraneal 1%, sangrado menor, o sea, en la zona de punción 10 a 15%, embolización distal, o sea, se comenzó a destruir y migró un poco más abajo, 10 a 15%. ¿Ah? Entonces, las complicaciones de la trombolisis son fáciles de aplicar porque es un suero que se le pone, pero las complicaciones son más o menos importantes. Este es el catéter de Fogarty. Si ustedes le ponen y lo ven en casa con detenimiento, van a ver que acá en esta parte, que son las puntas, la punta es Roma. Acá tiene un huequito por donde el aire que uno infla de aquí llega aquí y aquí hay un globito y que se va a inflar a través de ese huequito. Entonces acá se forma un globito. Ese es el catéter de embolectomía y vamos a ver cómo funciona. Acá está el esquema de cómo funciona, acá mejor que acá. Vean ustedes, hacemos un corte en la arteria, el coágulo, por ejemplo, está acá en la ilíaca, el Fogarty pasa con el globo desinflado, obviamente, lo atraviesa, porque se supone que es un trombo fresco, blando, lo atraviesa, inflamos el globo con esta jeringa, inflamos el globo y entonces al jalar hacemos una acción de arrastre y sale el coágulo a este nivel. ¿No es cierto? Obviamente, cuando sale el chorro de sangre, caray, ya logramos destapar. Igual viene en la parte distal. Ahí en la parte distal más bien no va a haber chorro, porque viene y va a salir la sangre lentamente. Eso es lo que se llama el backflow. Eso nos indica que ya se liberó. Entonces, pero sacamos el coágulo. A veces, de acuerdo a las horas, sale un coágulo bien grande. Aquí ven unos ejemplos al lado derecho. Vean el catéter inflado y con el globito inflado y el coágulo ahí. Vean ustedes acá abajo el tremendo coágulo que ha logrado sacar un poquito antiguo. Otro detalle que ya no es frecuente encontrar este tipo de catéter. Este es el catéter Fogarty auténtico. Acá tiene una marquita. Acá tiene una gruesa y dos delgadas y acá está donde la cabecita donde se infla. Cada de estas marquitas está puesta a 10 centímetros. Una marquita, 10 centímetros. Dos marquitas, 20, 30, 40. Una gruesa, 50. Y acá tiene una gruesa y dos delgadas, 70 centímetros. Más 10 acá, ese es el tamaño normal de estos catéteres, 80 centímetros. ¿Por qué tienen 80 centímetros? Permite ingresar por la femoral y llegar prácticamente hasta el pie. ¿Ya? Entonces, inflo por aquí, se llena el globo, jalo y arrastra. Y para entrar, entra desinflado. Muy bien, acá tienen el esquema. Entra, atraviesa el coágulo, inflo el globo y arrastro. Y aquí este cuadrito es importante, por favor. Grábenselo para los que tienen memoria fotográfica. Bien, el coágulo se detiene en una bifurcación. Una vez que se detiene acá, obviamente ya no hay circulación distal de sangre, por lo tanto comienza a coagularse la sangre y se comienzan a producir alteraciones isquémicas acá abajo, en la parte distal del miembro. Esto persiste, más cambios, comienza a producirse acidosis severa y los coágulos también comienzan a progresar distalmente, ¿no es cierto? Listo.
Entonces, y esto no solamente se queda aquí, como ya no hay circulación por las venas, esta es una vena, también se trombosa la vena. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros actuamos prontamente, eliminamos esto y acá no ha habido mayores cambios, no hay mayor problema, rápidamente el paciente se recupera. Si aquí nos demoramos, removemos toda esa cantidad de acidosis, produce ciertos trastornos genéricos en el paciente. Y cuando actuamos a este nivel, de repente logramos liberar bien limpiecito la arteria, pero encontramos que las venas están tapadas. Funciona como una trombosis venosa profunda severa. Entonces ahí tenemos prácticamente todo el resumen fisiopatológico. Por eso decimos que al revertir la isquemia se van a liberar una serie de mediadores inflamatorios, ácido láctico, potasio, detritos celulares, y esto altera todo el organismo, entonces afecta a todo el paciente, hay que saberlo manejar adecuadamente. Puede producir depresión miocárdica y vasodilatación generalizada, se le cae la presión, el paciente puede llegar a fallecer. Cuando hemos actuado tarde puede llegar a fallecer, en la cual llega a ser incontrolable el control de la acidosis, lo mismo que la vasodilatación. Ahora, en otro detalle, cuando dije que estaban las venas obstruidas, si viene y limpiamos la sangre, comienza a llegar, y como no hay por dónde drenar, se hincha la pierna. Es lo que se llama el síndrome compartimental. Síndrome compartimental. ¿Qué sucede? Llega sangre, y como no tiene por dónde drenar, se dematiza todo. Y los músculos en las piernas, los brazos, tienen compartimentos. Entonces, estos compartimentos que son duros no dejan extender. Entonces, hacen que se comprima mucho más el músculo y al final las venas. Entonces, se complica el cuadro. En vez de mejorar, se complica. Para mejorarlo, hay que hacer lo que se llama la fasciotomía. Pero todos estos eventos van de la mano con una adecuada heparinización. Esto es de rigor. Desde el momento que hemos hecho destapado la arteria, hay que heparinizar al paciente. Y complementar con una fasciotomía. O sea, romper esos compartimentos para que mejore la circulación. Listo. Bueno, acá esto ya lo leen con detenimiento. Este es un análisis ya muy detallado. Y medimos la presión en cada uno de los compartimentos y vemos si hay alteración o no. Pero esto es casi, digamos, una manera de aquellos que son muy pulidos, porque claramente se ve cómo se ha distendido la pierna, entonces está desarrollando síndrome compartimental y hay que hacer el tratamiento adecuado. Inclusive, cuando se hace una embolectomía tardía, ya de hecho hacemos la fasciotomía. Acá ven los compartimentos que suceden, este es el miembro superior, los compartimentos que hay. Acá tenemos los compartimentos que hay en los miembros inferiores, entonces uno tiene que romper este compartimento externo, ya está generando los externos, al medio no llegamos. Acá hay otro compartimento en el lateral y otro en el anterior. Vean, son 3 compartimentos que en los miembros inferiores hay que romper. ¿Para qué? Para que el músculo se hernie, se distienda y no comprima hacia adentro. Bueno, esto cómo se hace el diagnóstico, midiendo presiones. Obviamente se va a ver movilización de un montón de CPKs, o sea, lesión del músculo. Se va a movilizar potasio, mioglobinuria. Ojo, mioglobinuria. Prestemos atención un segundo a esto. La mioglobina, cuando se libera, ¿hacia dónde va? Hacia el riñón y lo tapona. Y puede producir insuficiencia renal aguda. Bueno, avancemos rápido porque nos está ganando demasiado el tiempo. Vean esta pierna, cómo está. Se ha hecho una fasciotomía, el músculo que está expuesto. Y comparen con la otra pierna, miren. La pierna normal y la pierna que ha tenido el problema. Ya se le hizo la fasciotomía. Si íbamos a esperar mucho, la cosa iba mal. Entonces, aquí ya esta pierna tiene mayores probabilidades de sobrevivencia. Como ven ustedes, ha recuperado el color. Bueno. Y el síndrome isquémico de reperfusión se refiere a la movilización de potasio, mioglobina y todo lo demás que puede llevar a insuficiencia renal, a la acidosis lleva a arritmias, en fin, y a la muerte del paciente. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es el tratamiento? Esto, una buena hidratación, aplicar diuréticos osmóticos como el diureside, o sea, el manitol, y alcalinizar la orina para que la mioglobina no se deposite en el riñón. Bien, esta es una revisión rápida de lo que es la parte
aguda. Me disculpan un poquito por el tiempo, pero necesitamos concluir esto. El problema crónico obedece a pacientes que tienen mayor frecuencia con la diabetes o cuando son pacientes de edad, ¿cierto? Si los dejamos que avancen, van a terminar amputados. El lugar mayor donde se producen las obstrucciones generalmente es la femoral superficial. Superficial un poquito antes del canal de Hunter, ¿no es cierto? Ya está. La tasa de amputación puede ser alta con la edad y mayor aún cuando son diabéticos. Los lugares de estenosis mayormente son a nivel de las bifurcaciones también, bifurcaciones, porque ahí se altera el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Ya está. Y los puntos de obstrucción van a causar la sintomatología. Si es a nivel de obstrucción, es a nivel de las ilíacas, la claudicación la va a sentir en el muslo y cadera. Si es a nivel de la femoral, la va a sentir distalmente en el muslo, en lo que es la pierna. En estos casos puede haber impotencia sexual cuando la lesión es a nivel de las ilíacas. Entonces, de acuerdo a dónde está la insuficiencia, se van a dar las manifestaciones de la sintomáticas de la falta de circulación. La claudicación intermitente es lo que les había explicado, que es el paciente camina, no le llega suficiente sangre y finalmente pues le comienza a doler la pierna. Se para, se recupera y vuelve a caminar. Por eso dice claudicación intermitente. Otras molestias, de acuerdo a la gravedad de la insuficiencia arterial crónica, son las parestesias, dolor en reposo, obviamente no hay pulsos o están muy reducidos. Si el paciente eleva la pierna, no le llega bien, se pone pálida, la piel se pone seca, las uñas se tornan duras, ¿ya está? Pueden aparecer úlceras isquémicas o gangrena. Y en algunos casos, cuando es periférico, como a nivel de la femoral, podemos escuchar ruidos soprovasculares. Aquí hay una clasificación que es práctica de aplicación. Se llama la clasificación de Ledisi-Fontaine. Hay 4 estadios. Estadio 1, es fácil acordarse. Si nosotros detectamos por algún tipo de examen de que tiene lesión, pero el paciente ni se entera de que la tiene. O sea, hay evidencia de lesión, sea por arteriografía o por Doppler, pero que el paciente no tiene molestias clínicas. Ese es estadio 1. Estadio 2 es que isquemia funcional, o sea, cuando el paciente camina, comienza a sentir molestias. Y ahora va a ser más grave conforme más ejercicio hace, ¿no es cierto? O sea, yo hago ejercicio y me comienza a aparecer el dolor tardíamente porque he caminado bastante, eso es la estadio 2A. Estadio 2B está intermedio y precoz cuando camino por unos cuantos metros y ya me está doliendo, es estadio 2C. O sea, como van viendo, de acá hacia acá va empeorando. A, B, C, no hay que confundirse con eso. Esquema funcional 2A es que camina bastante. 2B camina más o menos y 2C camina poco y ya claudica. Esta es una clasificación antigua. La clasificación moderna que vamos a ver luego parte aquí en la mitad. La clasificación antigua, que fue la hecha por Ledisi-Fontaine, decía después de 300 metros, entre 100 y 300 y menos de 100 metros. Estadio 3, el paciente ya no puede caminar. Echado en la cama, sentado en la cama, ya le está doliendo. Es estadio 3. Y estadio 4, cuando aparecen ya trastornos o lesiones isquémicas. Inclusive, el paciente con lesiones isquémicas también puede tener dolor en reposo. ¿Ya? Entonces, basta que aparezcan lesiones isquémicas, úlceras, fenómenos necróticos, automáticamente pasa al estadio 4. Un paciente puede decir, pero doctor, yo camino entre 100 y 300 metros, pero él tiene lesiones. No, ese es estadio 4 ya. ¿Correcto? Este es el estadio clínico de Fontaine que ha sido modificado y que es el que más se usa. Este es el clínico que hemos dicho, no hay alteraciones. Estadio 2 es el término es 150 metros. Más de 150 metros o menos de 150 metros. Entonces, 2A o 2B, no confundirse. Estadio 3 es lo mismo, dolor de reposo. Estadio 4, lesiones crónicas. En cuanto a la clínica, es lo que hemos dicho, la clasificación de Ledisi-Fontaine, la anamnesis que hacemos con el paciente. Hacemos el examen físico, le encontramos que está pálido, las pieles están reseca, en fin.
Hacemos un Doppler vascular y llega poco la sangre. Hacemos un índice tobillo-brazo y está venida menos la presión. Y luego ya viene el ecodoppler, es más específico, nos va a demostrar pues, que hay serias lesiones. Podemos hacer una arteriografía o un angioten y ya eso nos muestra claramente las lesiones a qué nivel están. Este es un algoritmo que hay que seguir para finalmente determinar en qué concluimos con el paciente. Si en cirugía o si intentamos hacer angioplastia que están de moda actualmente. Este es un signo clínico, miren, el pie de langosta. El paciente está echado. Aquí, vean ustedes, este pie izquierdo es el isquémico, el izquierdo está pálido, ese es el isquémico. Pero si hacemos que se siente el paciente, se va a volver más rojo que el otro. Por eso se llama el pie de langosta. ¿Por qué? Porque la sangre acá se congestiona y no regresa con la misma rapidez hacia arriba. Úlceras en talón, obviamente esto ya pues es un signo claro de que falta irrigación, lo mismo este tipo de lesiones isquémicas. El síndrome de Lerich es la enfermedad aortoilíaca, o sea que la obstrucción está a nivel de en la terminación de la aorta e inicio de las ilíacas, ¿no es cierto? Entonces, ahí las molestias van a ser desde la zona del glúteo hacia abajo. ¿Y cómo vamos a determinar esto? Ahí viene la arteriografía de translumbar de dos santos o viene la punción a través del brazo, o ahora que ya no es necesario eso con la angioten, que nos demuestra que la lesión está a ese nivel, ¿no es cierto? Obviamente ya no vamos a encontrar ni pulsos femorales siquiera, ¿no es cierto? Inclusive puede haber impotencia sexual. Acá tenemos el ejemplo, vean, esta es la arteriografía del translumbar de dos santos, vean la aguja, está por encimita de las renales y acá no hay nada de aorta. Acá hay otro ejemplo, otra arteriografía, unas obstrucciones severas de todo lo que es, esta es la aorta normal y estas son las ilíacas. Podemos encontrar calcificación de las arterias distales, vean ustedes, este es a nivel de la femoral, calcificación, endurecimiento de las piernas. Esta es la ortografía translumbar de dos santos que ya les hablé. Nos vamos avanzando. Esta es una arteriografía. Vean ustedes la belleza de la arteriografía. Esta es hecha en casa, hecha por el suscrito, no por eso es bella, sino porque el paciente lo permite. Vean, acá se ve la cantidad de circulación colateral. Y ustedes ven acá la femoral superficial y esta es la femoral profunda. La femoral superficial está rosariada. Y si vamos a seguir en el siguiente cuadro, vean ustedes aquí, se obstruye totalmente prácticamente, ¿no es cierto? Y acá se restituye gran parte, de tal manera que acá en la parte distal, hermosos vasos, a excepción de aquí, de esta, que es una peronea que está obstruida. Pero si lo llevo, yo hago un bypass a esta zona que está distal, que está buena, va a funcionar excelentemente. Pero si voy a tener vasos distales malos, ahí no funciona. Acá tenemos otro ejemplo, femoral superficial, femoral profunda. Vean acá obstruida la femoral superficial, restituye aquí a nivel de la poplitea, pero vean los vasos distales, son malos. Entonces yo le hago un bypass acá, mejora, pero el éxito pues no va a ser el ideal, ¿no es cierto? Ahí tienen dos ejemplos. Aquí esto es un angioten. Vean ustedes cómo se ve un angioten. Claramente los vasos grandes se ven excelentes. Pero distalmente, vean ustedes acá, ¿dónde están las femorales superficiales? No se ven. En los dos lados vemos algo de circulación colateral. Aquí, en la parte distal de los músculos, vean ustedes en el lado, digamos, el pie derecho que estamos viendo por detrás, la femoral y obstruido los vasos distales. Algo aparece por este lado. Lo mismo en el otro, está en mejores condiciones el izquierdo. Esto es lo que ve el angioten, pero no vemos la circulación colateral que se ve con la arteriografía. Bueno, el tratamiento, hoy ya estoy avanzado. El tratamiento hay que hacerlo siempre con heparina. Gracias a que han aparecido toda esta serie de adelantos, se ha logrado avanzar en este detalle. El tratamiento médico que se opere o no se opere, se hace fundamentalmente a base de aspirina. Aspirina es el rey de todos. Adicionalmente podemos hacer la pentoxifilina, que es el Trental, el clopidogrel, silostazol y las estatinas que mejoran. Las estatinas no son antiagregantes ni cosas por el estilo, son para disminuir la inflamación de la placa de ateroma.
de colesterol. Pero el mejor de todos está acá, escrito en este acá. Ejercicio físico. Este es el mejor tratamiento que pueden dar a un paciente. Si hay lesiones importantes y vemos que es revascularizable, es mejor revascularizar. El tratamiento puede ser con angioplastía, endarterectomía o bypass. La angioplastía, ¿en qué consiste? Vean ustedes acá este ejemplo, la placa de ateroma, hacemos atravesar un dispositivo que se coloca al frente del ateroma, se infla un globo que es muy potente, con ayuda de rayos X, y expande la luz. Finalmente, esta luz expandida, para que no se cierre tan rápidamente como reacción, se le pone una canastilla o stent, el famoso stent. Esto igual se hace en las coronarias, ¿no? Cuando la angioplastía se recomienda que sea en obstrucciones pequeñas, no tan largas. Aunque tiene un ejemplo de la ilíaca, una obstrucción, y vean cómo queda con stent. La endarterectomía. ¿Qué es la endarterectomía? Es retirar un pedazo. Aquí ustedes ven el esquema. Una placa de ateroma que solo es circunscrita, entonces abrimos la adventicia y una pequeña parte de la media. Ahí sacamos toda esta placa de calcio que está incluido la íntima. ¿No es cierto? Esta zona sí queda expuesta a la íntima. Entonces la suturamos luego, ya que se restituyó el diámetro. Pero si el vaso es un poco delgado, es mejor ponerle un parche. Endarterectomía es eso, sacar parte de la capa media y parte de la íntima para liberar una pequeña porción de obstrucción. Pero eso solo aplica cuando la obstrucción es pequeña, ¿no es cierto?, en longitud. Porque si es muy grande ya tenemos que hacer bypass. Acá tenemos igual una endarterectomía, ven ustedes cómo se separa. Y finalmente ponemos un parche. Cuando es a nivel de la aorta, usamos una prótesis bifurcada que va de la aorta hacia cada femoral. Este es una endarterectomía carotidia. Y aquí es cuando hay una lesión pequeña a nivel de la femoral. Los bypass, ¿cuál es el elemento sustitutivo para las piernas? No para la parte de las ilíacas. En las ilíacas o en la aorta solo quedan las prótesis, porque por más gruesa que sea una safena, nunca va a suplir el diámetro de una ilíaca. Entonces, la safena es para los vasos distales y se usa la safena. Entonces, ¿qué hacemos con la safena? Y se llama invertida, ¿por qué? Porque ustedes recordarán que tiene válvulas y las válvulas dirigen el flujo hacia arriba nada más. Entonces tenemos que sacar la safena con mucho cuidado, le damos la vuelta, entonces queda lo de abajo para arriba. Entonces el flujo ya pasa sin tocar las válvulas, ¿no? Porque ya deja pasar, pues se ha invertido la cosa. Entonces el bypass con safena es eso. Vean ustedes la vena acá, está preparada, se ha sacado con mucho cuidado, se ha ligado todas sus ramitas y entonces se puede instalar desde la femoral hacia la poplita o más distal, es un bypass femoropoplita. En este caso es un caso especial, estamos en lo que es la pierna, estamos jalando de la poplitea a una tibial posterior. Es un bypass con safena invertida. Safena in situ. En algún momento se comenzó a usar, pero no se ha mantenido mucho en el tiempo. O sea, solamente se hacía un cortecito a nivel femoral y ahí se unía la safena, sin sacarla. Y luego íbamos distalmente a la tibial posterior y se unía a la tibial posterior. Pero antes de unirla, había que pasar un dispositivo que rompa las válvulas, ¿no es cierto? Un dispositivo que rompa las válvulas. Es esto, el desvalvulador. Vean ustedes, esto entregaba y esto rompía las válvulas. Y acá, ¿qué tiene? Bueno, es lo mismo el valvulador. Presten atención acá, tenía como unos ganchitos que al ir jalando iba rompiendo las válvulas. ¿Para qué? Para que la sangre venga de arriba hacia abajo, se invierte. Pero nos quedaba un problema, las conexiones de las venas, porque ustedes saben que a la vena le llegan una serie de afluentes. Entonces, al invertir el flujo, comenzaba la sangre a querer regresar a través de las venas e hincha las piernas. Entonces, con el tiempo y con ayuda de Doppler,
había que ir ligando cuanta vena se permeabilizaba. Muy bien. El ERICH se trata con un injerto aorto bifemoral. Acá lo tienen, aorto bifemoral. ¿Qué son los bypass extranatómicos? Rápidamente, que no siguen lo normal. Por ejemplo, de esta femoral, vean, acá está obstruido, ¿no es cierto? Esta ilíaca, en el lado, la ilíaca derecha. Entonces, la ilíaca izquierda está más o menos bien. Si este es un paciente de alto riesgo, no le voy a abrir la barriga, porque su postoperatorio va a ser complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos de esta femoral por la zona suprainguinal a la otra femoral. De esta manera la sangre viene por acá, alimenta la pierna izquierda, pero también le da flujo a la derecha. ¿No es cierto? Y de esta manera salvamos la pierna. ¿Ya? Pero estos son en casos especiales. Se hace con injerto, por si acaso, injertos corrugados. Este es otro extraanatómico. No podemos ingresar a la zona abdominal porque ha sido operado muchas veces, porque está infectado, qué sé yo. Entonces traemos sangre, por ejemplo, acá de la subclavia o axilar hacia una femoral y de esta femoral le podemos dar aquí. Pero como estos son trayectos largos, no tienen mucha sobrevivencia, patencia se le dice, no tienen mucha patencia. ¿Ya? O sea, esta es una revisión muy rápida. Vean ustedes injertos rectos corrugados para asimilar la acción pulsátil de la sangre. Los injertos bifurcados que se usan de la aorta hacia las femorales. Y finalmente hemos logrado terminar. Me he pasado más del tiempo, van a disculpar, pero las clases son muy grandes. Como verán ustedes, he tenido que correr un poco. Le voy a dejar a su delegada, no sé si puede más tarde o mañana, ese artículo, lo leen, por favor, es prácticamente cultura general y que complementa gran parte de lo que hemos dado en esta clase. Muy bien, jóvenes. ¿Subsiste alguien por ahí? 11, 12, ya casi nadie. Y si pregunto y paso lista, no están. ¿Ha quedado la delegada para que cierre la clase? Tampoco. Muy Sí, bien, mi doctor, señor. sí estoy. No, doctor, aquí estamos todavía. Sí, Ya, todavía estoy. no, no se preocupen, es una pequeña broma. Pero bueno, jóvenes amigos, Doctor, entonces, pregunta. sí, Doctor, en la primera parte de lo que era patología aguda, dio más o menos qué hizo que la tomografía ya no se utiliza. ¿Cuál es el que ahora se utilizaba? Más o menos nos dio un orden. No lo escuché muy bien. no, aclaremos una figura. Miren, es una excelente pregunta para aclarar y si ustedes me dan tiempo, yo sí tengo tiempo, tengo como una hora de tiempo porque después voy a estar ocupado en otro detalle. Vean ustedes, cuando ustedes tengan un problema agudo, basta con que lo sospechen, transfiéranlo al paciente. Y si están en una posta lejana, mejor transfiéranlo donde haya los medios para hacer. Si ustedes por clínica ven que está presentando dolor agudo, o sea, el paciente estaba normal, se presenta con dolor agudo, o sea, ustedes le hacen la anamnesis ahí, es un dolor agudo y no puedo mover la pierna ahora. Lo examinan, está fría y la otra está caliente. Si por suerte en uno tiene pulso, en el otro no tiene pulso, no esperen más, transfiéranlo. O lo transfieren, si está en un hospital grande, ya mejor, pues bueno, estoy en una clínica, llamo inmediatamente al cirujano cardiovascular. Acá tengo una sospecho de una insuficiencia arterial aguda. Miren, el consejo que yo les doy es el siguiente. Si ustedes transfieren 10 pacientes, de los 10 pacientes le devuelven 9, riéndose de ustedes. Mira, te equivocaste. Por gusto nos has enviado este paciente. Inclusive viene de lejos. Ah, ya. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues, mala suerte. Pero de los 10, uno fue cierto, siéntanse felices. Porque a ese paciente le han salvado la vida o le han salvado por lo menos los miembros o el miembro afectado. Entonces, no esperen cuando tienen una insuficiencia arterial aguda hacer diagnósticos exhaustivos. No, señor. La sospecha basta, ya que el especialista complete. Ahora, si ustedes pueden, ante su sospecha clínica, hacer un Doppler, pero así de rápido. Recuerden ustedes que le hemos dicho máximo 6 horas, pero entre más rápido mejor. Entonces, si le pueden hacer el Doppler de inmediato, perfecto. Certifican su diagnóstico y lo transfieren o lo entregan al cirujano cardiovascular. No esperen a hacer tomografía, no, porque si van a esperar y las horas siguen avanzando,
ese paciente o va a ser cadáver o ya no va a tener piernas. Ese es mi consejo. La tomografía o la angiotomografía, todo lo que quieran, es para los crónicos. Ahora, si ustedes están en un hospital muy sofisticado, en que todo trabaja tipo Estados Unidos, que todo se hace de inmediato, bueno, podrán pedirle una angiotomografía para que se la hagan en ese rato. Pero lo agudo, lo mejor es sospecha clínica, si pueden, un Doppler y listo, adelante. Y inclusive el vascular, nosotros le enseñamos a nuestros residentes, ya está, ya tienes que meterlo a la sala. Así de rápido porque el tiempo cuenta. No sé si con ello le aclaro la figura. Sí, doctor, muchas gracias. Sí. Muy bien. Cualquier otra duda, por favor, me la hacen llegar y de repente, si no nos alcanza el tiempo, porque mañana también la clase es un poquito, o pasado, ¿no? Pasado, la clase también es un poquito densa, espesa, y en algún otro momento, con mucho gusto, podemos coordinar para resolver todas las preguntas. Hagan todas las preguntas que quieran antes del examen. Después del examen solo queda la nota y el conocimiento que ustedes han aprendido para defenderse en la vida. Si no hay más preguntas, entonces, Carol, ¿no? Carol es un nombre de la delegada, ¿sí? Por favor, me avisa si la clase la hacemos siempre el miércoles o si hay posibilidades del martes, porque, es decir, el otro doctor, que creo que es el doctor Alarcón, no lo hiciera, para que ustedes no pierdan tiempo, la puedo hacer yo también. Me avisa, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, jóvenes a estudiar, bueno, en el segundo examen algo han mejorado las notas, pero